Indudablemente, y otro dato de la jornada que indudablemente está generando incertidumbre, está relacionado con el aumento en la cotización del dólar marginal. Por eso vamos a recibir aquí en la Crónica Central al economista José Simonella. Licenciado, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo anda? Simonella, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Desiree y Fernando. Un gusto estar con ustedes. Gracias, igualmente. Para consultarlo respecto de su visión de lo que está ocurriendo en la City porteña, en la City cordobesa, sobre el aumento en la cotización del dólar marginal. En esta época del año, digamos la segunda quincena de enero, comienza a disminuir la demanda de pesos, la cantidad de pesos que los argentinos quieren tener en el bolsillo, que para diciembre siempre incrementa un poquito. Si a eso le sumamos que durante todo el año pasado la emisión que realizó el gobierno fue muy alta para poder cubrir los gastos por sobre los ingresos tributarios que tuvo, hablamos de 2,2 billones de pesos, y en diciembre fue muy elevada, eso presiona, hay un exceso de pesos, hay poca, digamos, alternativas para invertir esos pesos porque la tasa de los plazos fijos está por debajo de la inflación, con lo cual vuelve poco atractivo los pesos, y hay mucha incertidumbre en lo político y en lo económico. En lo político porque pareciera que no es fácil el gobierno lograr los consensos internos de la propia coalición de gobierno, como los consensos externos con la oposición, a los efectos de un acuerdo con el fondo, y por otro lado, a decir del ministro Guzmán, el acuerdo con el fondo tiene ahí un punto bastante difícil de resolver, que es el sendero digamos, fiscal, ¿no? De convergencia fiscal. Así que frente a la falta de acuerdo con el fondo, frente a la mayor cantidad de pesos en la economía, frente a que no hay alternativas en pesos, que los argentinos en esta época del año no quieren tener mucho peso en el bolsillo, la verdad que cada vez que hay incertidumbre política y económica, los argentinos se refugian en el dólar, y por eso aumentó la demanda. En un mercado chico incrementó el precio de ayer, incrementó nuevamente hoy, y probablemente continúe esta volatilidad en lo que queda de la semana y, por qué no, la semana próxima. Simonella, ¿cuánto se espera o cuál es su cálculo, su visión sobre si podría seguir subiendo y cuánto, por lo menos en lo poco que resta de enero? No, es difícil saber cuánto, porque dependerá fundamentalmente de las señales que brinda el gobierno y las posibilidades de acuerdo con el Banco Central. La situación cambiaría con un anuncio de posible acuerdo con el Banco Central. Así que, digamos, el cuánto no lo sé, lo que sí entiendo que va a haber volatilidad, habrá días que podrá subir, habrá días que podrá bajar, pero digamos, la tendencia me parece que es a la suba del dólar, a recuperar un poco, digamos, de terreno perdido a finales del año pasado, cuando los argentinos se deshacían de los dólares porque tenían necesidades tributarias, necesidades fiscales, digamos, o de consumo de finales de año. Así que daría la impresión que, salvo que el Banco Central aumentara la tasa de interés, que el acuerdo con el fondo se anunciara y demás, el dólar hoy está visto como la única reserva de valor fácil para acceder a muchos ahorristas o a, digamos, personas que tratan de ahorrar algún poquito de sus ingresos para algún consumo futuro, ¿no? Licenciado, el Central viene de algún modo realizando una suerte de mini devaluación día tras día. Si usted tuviera que establecer una cotización al margen del cepo que aplica el Central, ¿de cuánto sería hoy? Si no existiera el cepo y no existiera el dólar marginal. ¿Cuál es su apreciación respecto de la cotización? No, la cotización del dólar oficial, que como bien decís, Fernando, se viene acelerando la devaluación, digamos, diaria, tratando de achicar la brecha o por lo menos de evaluar en términos aproximados a la inflación esperada. No es, digamos, acá la discusión no es si el tipo de cambio es bajo, en la realidad es un tipo de cambio promedio de las últimas décadas. El problema acá, Fernando, es la brecha con el dólar libre. Es que el dólar libre vale 200 y el dólar oficial vale 100, para hacerlo fácil. Claro. Entonces hay una brecha de más del 100%. Ese valor del dólar libre es como consecuencia de la falta de credibilidad, la desconfianza, el no saber si se acuerda con el fondo, el no tener un plan validado por la mayoría de los agentes económicos como que es posible que esos indicadores se den. Entonces, digo,
acá si hubiera confianza, la palabra me parece, Fernando, que es confianza. Si el gobierno lograra recuperar confianza, probablemente el tipo no necesitaría devaluar mucho ese tipo de cambio. Obviamente que necesita hacerlo de manera más fuerte, más rápida, porque en los últimos meses del año pasado se utilizó al tipo de cambio oficial como ancla antiinflacionaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde mayo del 2021 hasta diciembre, el dólar oficial ese fue devaluando menos que la inflación, cuando hasta ese entonces, hasta mayo, lo venía haciendo al mismo ritmo de la inflación. Esto genera un atraso cambiario para los exportadores y fundamentalmente un incentivo para que los importadores adelanten importaciones pensando que ese tipo de cambio va a aumentar. Entonces, frente a un Banco Central que tiene reservas líquidas muy flaquitas, muy pocas, muy chicas, digamos, hay un incentivo de importadores para adelantar importaciones y de exportadores para tratar de retener las exportaciones, no liquidarlas, pensando que ese tipo de cambio va a aumentar. Así que me parece que más allá que el tipo de cambio, si es 104 o 110, sería, digamos, con un marco de confianza, sería un tipo de cambio adecuado. En un marco de desconfianza, donde los agentes económicos están dispuestos a pagar 204 o 216 pesos como el contado con liqui, ese dólar luce bajo. Y acá es la gran diferencia, digamos, o la gran pregunta es cómo achicás esa brecha, y va a ser también, me parece que una de las condiciones del acuerdo con el fondo es que esa brecha vaya disminuyendo a un valor soportable por la economía. Soportable quiere decir que no aliente las importaciones y desaliente las exportaciones, sino por el contrario. Licenciado, ha sido muy claro, como siempre. Un abrazo, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Fernando, y deciré, abrazo grande.